Hola, muy buenas, soy Jorge López y hoy me gustaría hablaros de las estructuras de los rascacielos en Manhattan, de cómo se han podido construir esos edificios tan esbeltos, de los problemas que han tenido que superarse para su construcción y de las consecuencias que pueden tener si no se ejecutan correctamente. Bueno, lo primero que vamos a intentar explicar es la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que si tenemos un muelle del cual suspendemos un peso, pues este muelle efectivamente va a tener una deformación lineal, y la nueva situación de ese peso pues va a ser la que estoy dibujando. De tal manera que se ha producido una deformación, llamémosla L. Por lo tanto, el Hooke lo que nos dice es que existe una relación proporcional entre el peso que se ejerce y la deformación que se ha producido. Y ese coeficiente de proporción vamos a llamarlo módulo de elasticidad. Haciendo una gráfica entre las tensiones o los pesos y las deformaciones, pues veis que hay una relación lineal hasta un punto, hasta ese punto. Y ese punto es el límite elástico. A partir del límite elástico en adelante ya se producen deformaciones no recuperables y entramos en lo que se denomina el régimen plástico de deformaciones, al cual no nos interesa llegar. Volviendo al ejemplo anterior, si tenemos, por ejemplo, una viga empotrada y cortamos trocitos diferenciales en su interior, lo que vemos es que cada uno de esos trocitos diferenciales muy pequeñitos que están componiendo esa viga, los podemos asemejar a, pues eso, un conjunto de pequeños diferenciales unidos y vinculados por pequeños muellecitos con sus módulos de elasticidad. Así es como discretizan y se calculan los elementos finitos en los programas informáticos. Si cogemos un trocito superior, vemos que está sometido ante esa deformación, está sometido a una tracción. Sin embargo, en los diferenciales que están más abajo, se produce una deformación, pero se produce una compresión. Arriba tenemos, en los diferenciales de arriba hay tracciones y en los diferenciales de abajo hay compresiones. Y todo ello producido por la fuerza que hay en la punta del empotramiento del voladizo, que produce unas deformaciones y unas tensiones internas en esa viga. Volviendo al ejemplo anterior, volvemos a poner una fuerza en la punta de ese voladizo y vamos a estudiar un trocito, llamémoslo x1. Y luego vamos a pasar a estudiar casi toda la viga xs2. En la parte pequeñita vemos, si hacemos un equilibrio de fuerzas y sabemos que ese trocito pues, está estático, bueno, pues nuestras ecuaciones de equilibrio son las que ya conocemos. Fuerzas en horizontal, fuerzas en vertical y los momentos iguales a cero. Pero hemos dicho que los diferenciales, en el trocito que hemos cortado hay diferenciales traccionados y otros comprimidos. El equilibrio en fuerzas horizontales no hay, pero en las fuerzas verticales debe de haber algo en esa sección que hemos cortado, un V, que debe de ser igual a F, porque si no, no tendríamos el equilibrio estático que necesito. Pero aparte tampoco tenemos el equilibrio estático con la V y con la F, porque si solamente tuviésemos V y F, la pieza estaría girando. Con lo cual tiene que haber un fenómeno interno que lo llamamos momento flector. Y el momento flector es igual a la fuerza que tenemos en la punta del voladizo por la distancia a la cual hemos hecho nuestra rebanada. Si ahora cortamos el trozo en xs2, pues vemos, hacemos nuestro equilibrio y aparece otro momento flector m2. Ese momento flector m2, vamos a hacer ahora el equilibrio de fuerzas en vertical y vemos que ahora el momento flector es igual a la fuerza, que no ha variado, pero la distancia sí que ha variado. Con lo cual tenemos claro que a mayor distancia tendremos mayor momento flector. Y por lo tanto tendremos este tipo de gráfica en función de x. El momento aumenta conforme aumenta el brazo de palanca. Y eso lo podemos entender muy bien pues cuando estamos apretando algo, una tuerca, y cogemos una llave inglesa con más brazo. Si ahora convertimos esa fuerza puntual en una fuerza homogénea y constante, como la que estamos dibujando, la resultante de esa fuerza, llamémosla Q mayúscula, será igual, en una longitud x, será igual a Q por x. Y esa es la resultante del sumatorio de todas las pequeñas fuerzas homogéneas uniformes que están actuando sobre esa viga. Volvemos a hacer equilibrio de fuerzas y muy parecido al anterior. Tendremos que tener un momento flector y esta vez estará situada la Q mayúscula justo en la mitad del vano. Como el vano hemos dicho que mide x, pues será x partido de 2. Así sabremos el momento flector en un empotramiento siempre. Ahora vamos a pasar al empotramiento en vertical.
¿vale? Ahora veréis un poco la relación que tiene ese empotramiento con un rascacielos. ¿Qué ocurre en los rascacielos? Bueno, pues tenemos la velocidad del viento y esta velocidad del viento va aumentando con la altura. Más que nada porque el rozamiento con la tierra, con la superficie, pues hace que este vaya más lento sobre la superficie que a grandes alturas. Y la resultante de todas las presiones de viento será F. Por supuesto habrá presiones y succiones, pero bueno, vamos a simplificar el problema solo con presiones. Y la torre intentará deformarse. En esa deformación ya veis que el punto que más crítico y que más está sufriendo es el de abajo, el empotramiento. Hemos dicho que el momento flector abajo es el más drástico. Haciendo el equilibrio en la base, pues tendremos un cortante, hemos dicho, un V, tendremos un axil esta vez porque tenemos el peso de todos los pisos y tendremos un momento flector que, como ya hemos dicho, será la altura h por la fuerza resultante de todas las presiones y succiones de viento. ¿De acuerdo? Pero en un edificio muy esbelto, muy alto, esos pesos de los edificios además se están desplazando de la vertical. Por lo tanto, la resultante de esos pesos está desplazada ligeramente. Vamos a desplazarlo X. Con lo cual, la solución real, tenemos un axil, tenemos un cortante, pero el momento flector real que tenemos en la base no solamente será la altura por la fuerza, sino además habrá un incremento de momento flector consecuencia de las deformaciones que habrá sufrido esa torre, que habrá desplazado el peso de los pisos. Eso se llama los efectos de segundo orden. Y los efectos de segundo orden habrá que tenerlos en cuenta en los edificios muy altos, muy esbeltos. Y son la consecuencia de esas grandes deformaciones que generan nuevos esfuerzos inducidos o nuevos momentos flectores en la base. Si tuviésemos que fisurar esa viga o ese rascacielos, pues se fisuraría con tracciones de esta manera, como he dibujado las fisuritas. ¿Cómo podemos mejorar su comportamiento de esa torre? Bueno, pues imaginaos que vamos a poner nada más que 2 aceros, ¿vale? Aunque ya sabemos que tenemos muchísimos aceros y muchísimos redondos en el interior del hormigón. Pero ¿qué pasa si traccionamos mucho ese acero antes del hormigonado? O posteriormente al hormigonado, hablamos de pretensados y postesados. Bueno, pues que inducimos tracciones iniciales y por lo tanto comprimimos el rascacielos o la parte de hormigón. Y lo que va a suponer una mayor eficacia para soportar esas tracciones, para coser las posibles fisuras de tracción. Otra forma que tenemos es la que estamos dibujando. Otra forma de superar esas grandes deformaciones es mediante lo que se llama un mass damper o amortiguador de masas. La primera solución, hablo de pretensados y postesados, muy usados en los rascacielos. Y lo siguiente hablo del mass damper o amortiguador de masas, que es simplemente un péndulo que se coloca en la parte superior, que en el momento que el edificio quiere desplazarse hacia un lado, lo que va a hacer ese compensador de masas, por así decirlo, es justamente oscilar hacia el lado contrario donde se está produciendo la deformación del edificio. De tal manera que normalmente las estructuras originales de estos edificios en Manhattan pues estaban compuestas de unas grandes torres macizas de hormigón, pantallas. Aparte, ya veis que la rigidez, tanto en X como Y, pues tiene que lograrse. Por eso tenemos un núcleo importante de hormigón y luego unas estructuras más livianas de acero en el perímetro. Esto serían las torres de hormigón, los núcleos de comunicación normalmente son de hormigón y lo que colocaremos arriba es lo que hemos hablado. Ese compensador, o llamémoslo péndulo, donde en el caso de que el edificio quiera irse por el viento hacia un lado, rápidamente ese péndulo oscilará en el sentido opuesto, precisamente para evitar y reducir las vibraciones. Porque os puedo asegurar que si subís en plena tormenta en uno de los rascacielos de Manhattan, en la última planta, pues realmente ese edificio se mueve y mucho. En la base volvemos a tener los esfuerzos, pero ¿qué pasa? Que unas veces tendremos momentos flector en un sentido, otras veces en otro, y bueno, la consecuencia de en repetidas ocasiones tener esas cargas variables oscilando de un sitio y oscilando de otro, pues es que tendremos al final también un fenómeno, que ya eso lo dejaremos para futuras charlas, que es el fenómeno de fatiga. Es decir, una pieza que está sometida constantemente a una carga variable y repetida, pues evidentemente reduce y merma su vida útil. En resumen, el problema de los edificios muy esbeltos es que todos los pesos que originalmente estaban en la vertical, cuando hay viento o un empuje horizontal, se van desplazando porque el propio edificio se deforma.
Estos nuevos esfuerzos que ya no están alineados con la vertical generan lo que hemos denominado efectos de segundo orden o mayoran, por así decirlo, los momentos flectores y los esfuerzos en la base. Así es que para reducir esas deformaciones tenemos dos soluciones. O bien pasamos a los pretensados o postesados, que como ya hemos dicho, se trata simplemente de que la armadura interna en el hormigón está previamente traccionada y por lo tanto una vez se endurece lo que está, esa pieza de hormigón es comprimida perfectamente para evitar esas deformaciones y que se vaya y que se pueda fisurar. Y por otro lado tenemos la solución del amortiguador de masas, que es simplemente un péndulo de gran masa que se coloca en la parte superior, donde en el momento que el edificio se deforma por el viento en horizontal, entra en acción este péndulo y gira y oscila hacia el lado opuesto, lo que hace que se reduzca la deformación horizontal del edificio. Por otro lado, en la planta vamos a ver una estructura casi siempre muy similar, formada por grandes cajones de hormigón, de alta resistencia por supuesto, y un perímetro a base de estructuras más livianas. Tened en cuenta una cosa, cuanto más pesa ese edificio debido a todo el peso y a toda la altura que tiene, imaginaos la gran cimentación que debe de tener. En Manhattan eso no supuso gran problema, puesto que el terreno de Manhattan es pura roca, pero en otros sitios, si hacemos una torre de hormigón, imaginaos los metros cúbicos de hormigón que habrá que echar en la cimentación para soportar todo ese peso. Espero os haya interesado el tema de hoy. Si queréis que analice algún edificio en concreto, me lo podéis poner en la caja de comentarios. Así es que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima.